¿Cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día viernes 16 ya de diciembre. Estamos por supuesto con nuestro panel. Hoy es día en que estamos a esta hora en la radio como de costumbre y además vamos a estar desde mañana en la mañana en el streaming de nuestro diario electrónico durante la semana con el programa para que usted si quiere verlo lo pueda ver ahí, recomendarle a otros que nos vean www.radio.chile.cl. Ahí nos va a encontrar con este programa y varios otros más que son de alto interés. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Donaldo Casinelli, director del Instituto Libertad. Donaldo, mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Usted es de la casa, ya ninguno de ustedes invitados, son nuestros compañeros de panel, para que no vayamos a complicarnos. Más agradecidos todavía. Y Roberto Santa Cruz, abogado, investigador del Instituto Igualdad. Roberto, buenas tardes, Felipe. Bienvenido. Buenas tardes. Oye, nosotros habitualmente hablamos mucho de política, o de lo que le decimos política, pero yo diría que esta semana nos hemos remecido, y no suficientemente como sociedad. Yo creo que algunos con mayor intensidad con la situación producida con este niño en Temuco, que acusado de una violación y homicidio de una niñita de 5 años, fugado del Sename, desprotegido completamente con el Sename. Tú sabes que, fíjate que en este caso el Sename nos dio aviso de su fuga al tribunal, tiene 12 días para hacerlo como plazo máximo, no lo hizo hasta ahora que lo encontraron muerto. En fin, capturado por la familia de esa niña que es otra víctima. La familia presume que es el autor de esta violación que no se produjo, por lo demás fue un asesinato brutal, que habrá que buscar quién es el autor. Lo retiene, lo tortura hasta matarlo. A mí me parece de lo más horrible, o sea, que corona el año de lo horrible. Y creo que es difícil encontrar otro hecho tan salvaje como este que podemos y que nos pone de cabeza a mirarnos como sociedad y preguntarnos qué sociedad estamos armando. No sé si coinciden conmigo en esta, no sé cómo calificarlo, la verdad. Es difícil. ¿Roberto? Difícil, o sea, calificarlo es fácil, pero es difícil entenderlo. Es fácil porque es una brutalidad, es inhumano. Entenderlo tiene que ver, desde el punto de vista jurídico, sería la autotutela. Cuando se entiende la autotutela, aquellos que se defienden de lo que consideran un delito o un daño, cuando las instituciones fallan. Entonces estaríamos creyendo tal vez que las instituciones están fallando, no lo sé, yo creo que no tanto como se cree. En definitiva, 12 horas creo que estuvo este muchacho siendo torturado por los padres de la niña, que también, como tú bien señalas, es víctima. Fugado al Sename, es como si hubiera una incompetencia total de nuestra sociedad. No solamente de las instituciones, sino que también de quienes tienen el rol por mandato constitucional, por mandato legal de hacerlo, que son el Sename por un lado, las policías por otro, y eso podríamos dar el sustento más institucional. Pero también pasa algo en la fibra más íntima de la sociedad, por eso digo que es difícil explicarlo, porque por un lado tenemos discriminación a ciertos militantes de color, tenemos por otro lado regulaciones en edificios donde los niños de la nana no pueden compartir la piscina con los niños que cuida la nana. Por otro lado, un machismo brutal en el tipo de regalos que se hacen a SECMA. Entonces, está descompuesta esta sociedad. Yo creo que la reflexión pasa por la reeducación nuestra, que generacionalmente ha cambiado, porque tenemos hoy día mucha más libertad, mucha más democracia, existen canales de comunicación abiertos en todas partes. Sin embargo, la sociedad es completamente irascible ante hechos que podrían ser solucionados de otra forma. No sé si Aldo comparte un poco eso o no. Al menos parte lo va a compartir. Sí. Lo que pasa es que tú hiciste un buen resumen y incorporaste no solamente lo que pasó con este niño, que es brutal, incorporaste lo de los migrantes, incorporaste lo de ASECMA, que tiene que ver con una situación que también causó mucho revuelo y que da cuenta de un cambio conductual que bueno, que se está dando. Porque no es solamente un cambio generacional, porque aquí, y tampoco un cambio de hombre o mujer
que se va radicando en un sector determinado por la lógica del feminismo o el equilibrio de género, sino que es una apreciación respecto de algo, respecto de las conductas que ayer eran aceptadas y hoy día no son aceptadas en términos sociales. Por eso, y vuelvo al punto del niño que planteaste, y lo voy a hacer desde una reflexión más bien teórica y muy simple. Y alguna vez ya lo hemos conversado en este programa, que tiene que ver con la violencia, con la sociedad, o con la civilización, con el desarrollo de una sociedad. Se supone que una sociedad es más desarrollada o es más civilizada en un contexto, en una explicación, cuando logra canalizar los temas de violencia, cuando sus instituciones son capaces de delimitar los ámbitos de violencia. Eso es, en términos teóricos, es Norbert Elias. Y lo que nos está pasando a nosotros es que la violencia se nos está escapando y estamos solucionando no por los canales institucionales, sino que por los canales personales. Es decir, esta lógica que tomo la justicia por mis manos. Entre más sangre hay en una sociedad, menos desarrollado es. Ergo, entre menos sangre, menos violenta es la sociedad, se supone que es más desarrollada. Pero no solamente tiene que ver con la violencia que se ejerció sobre este chico, sobre este joven, sobre este niño, 13 años, 13 años. Ese niño estaba, para que se hagan una idea, entre sexto y octavo básico, dependiendo si ha repetido. De cuándo partió, si repitió, entonces, si tiene continuidad. Entiendan lo que significa. O sea, un chico que debiera estar estudiando en el colegio, en la básica, en la educación básica. Es decir, está en lo que para nosotros deberá ser el lugar más seguro para un niño. Por lo tanto, no solamente esta situación, sino que la reacción social que se dio en primera instancia. Es decir, un chico arrancado del Sename, ¿qué significa que es? Que es un delincuente. Y por lo tanto, merece lo que le pasó. Esa fue la primera reacción. Absolutamente. Entonces, me parece que estamos en un problema en términos de las apreciaciones sociales, porque la respuesta que tuvo la familia, que lo más probable, yo me metí a investigar de manera significativa, pero obviamente la familia tiene carencias socioculturales, para decirlo en algún ámbito, para ponerlo en algún contexto, y por lo tanto reacciona de esta manera. Pero quienes tienen niveles relevantes de responsabilidad dentro de la sociedad, como son los medios de comunicación o algunos actores dentro de nuestra sociedad, también avalan una situación como esta. Y eso es lo que me parece muy, muy grave en términos de darle continuidad a estas situaciones, porque no es la primera. No es la primera. Lo que pasa es que esto se ejerce contra un menor de edad, pero se justifica. Debemos recordar algunos otros hechos que tienen que ver con gente que ha salido persiguiendo a delincuentes. Mataron a uno, acuerdo. Y lo mataron. Estas detenciones ciudadanas, los vengadores. Entonces, esta desprotección o al revés, el no canalizar la justicia o no canalizar las demandas por las vías institucionales, tengamos cuidado que se nos puede arrancar de la mano y de repente vamos a ser nosotros las víctimas de un hecho como este, sin ser parte de. Siempre pongo este ejemplo cuando me salen, ¿qué pasa si tú eres el que sale persiguiendo a alguien que le robó la cartera a una señora? Pero como tú vas corriendo y todos se ponen detrás y la señora se pone a gritar, te agarran a ti y te ponen a pegar. Y tú dices, yo no le robé. Nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso. Y tú vas a ser víctima de lo mismo que estás generando. Fíjate que en estos días también apareció una investigación del Instituto de Derechos Humanos. A propósito no del caso en particular, pero a propósito de lo que lo envuelve, digamos, que son las reacciones ciudadanas respecto de la sensación de desprotección, etcétera. Y es brutal verlo. A propósito de lo que tú decías, Aldo, fíjate que es peor la situación en términos de lo sociocultural y de lo educativo. Las personas con más propensión a justiciar por su propia mano y de manera más violenta son gente con más educación. Y eso nos debe hacer mirar con más detención toda gente con educación media y con educación superior. La que más porcentualmente más está dispuesta a hacer justicia. Esto estaba medido, por ejemplo, en la estupidez de lo llamada detención ciudadana, que a mí me parece como sabemos que el lenguaje va creando las realidades y va instalando las cosas.
decirle detención ciudadana es ya darle un dejo de legitimidad. Y llamarle detención ciudadana a la flagelación de personas en la calle, al linchamiento, eso es una barbaridad. Y en esto a mí me duele profundamente el rol de los medios de comunicación y particularmente el rol de la televisión, que me parece que es horroroso en este caso. Esto lo creamos. Este niño que murió en Temuco fue matado y torturado 12 horas por una familia o por las personas que están detenidas. Pero los medios de comunicación son coautores de ese delito. El que inventó la puerta giratoria es coautor de ese delito. Y el que sigue insistiendo que en Chile hay una puerta giratoria, que es mentira, es coautor de ese delito. Y esta cuestión alguna vez vamos a tener que pararla, porque ya como tú lo decías muy bien, Aldo, y esta es mi opinión, yo no tengo... Tú lo decías muy bien, no es primera vez. Hoy día nos parece más horrible porque tiene 13 años, porque es un niño, como tú también lo caracterizabas. Pero fue otro señor que se robó una camioneta. Un señor que se robó una camioneta merece pena de muerte en lo inmediato. ¿Eso es lo que queremos como sociedad? Un señor que roba merece que lo amarren a un poste y los que vayan pasando lo escupan, le peguen, sin que haya juicio, sin que haya el derecho a defensa, sin que haya nada. ¿Eso queremos como sociedad? El 50% de los encuestados en esta que te señalaba del INDH dice que el tema de defender los derechos humanos dificulta la tarea contra la delincuencia. ¿Qué sociedad estamos armando? Y esto es culpa, como tú bien decías, de los medios por una parte, que a mí me parece el periodismo ciudadano, eso es un asco. Y es tiempo que se termine, porque es coautor de esto. Eso de subir imágenes de gente tomada en la calle, eso es una vergüenza, es antiperiodístico, es antiético y es una vergüenza que sigamos haciendo. Estos son los resultados y van a ser peores cada vez. A mí me parece que esto es lo peor que nos ha pasado como sociedad en muchísimo tiempo. Estamos disponibles para todo. ¿Qué sociedad tenemos? Perdón que me haya extendido, Roberto. Está muy bien. O sea, uno lo suscribe lo que se señala aquí. Particularmente, voy a ir a un ejemplo Roberto Santa Cruz casuístico, habla. Absolutamente. Pero ¿qué dice? Un amigo se casó con un amigo ingeniero, se casó con una ingeniera que conoció en Concepción. La chica se vino a vivir con él a Santiago y ella está muy asustada de venir a vivir a Santiago, porque Santiago era la ciudad de los portonazos. Entonces, ella llegó asustada a la capital, y estoy hablando de una persona profesional, y esos son los medios de comunicación. Cuando uno ve la estadística, primero el portonazo no existe como delito tal, tiene una clasificación, ese es un invento del mal periodismo, digamos, o de ponerle nombre efectista a las cosas. Y porcentualmente muy bajo además. Pero esta chica tiene miedo de vivir en Santiago, y cuyo asistí al matrimonio en Concepción, y todo el comentario de su familia en Concepción era lo peligroso que es Santiago. Y a mí me llamó profundamente la atención, y lo invitado a Santiago casi, ya, pero no estaba tanto. O sea, el locutor del matrimonio, pues saludamos a la gente de Santiago, pero acá pueden estar tranquilos porque no van a haber portonazo. Ese era el nivel. Y eso es porque, claro, la televisión es un canal nacional que generalmente crea estas cosas que se ve en todo Chile y pone cierto acento donde yo creo que no debe tenerlo. Pero voy a algo un poquito más profundo, más allá de este caso, que tiene que ver con lo mismo. La relación la voy a hacer con lo siguiente. Cuando uno ve el informe de la Comisión Investigadora del Sename, anterior, el del 2006, lo que se señala ahí es muy profundo. En los funcionarios del Sename hay una naturalización del abuso a los menores. Es decir, la gente que trabaja ahí, 10 años atrás, ya encontraba normal si el chico era violado, si el chico se escapaba, si cometía un delito, si otro niño abusaba de otro, si eran golpeados. Tenía naturalizada la violencia entre ellos. Hoy día vuelve a estar el tema, se relaciona con esto. Entonces, cuando tenemos naturalizado que este es un país delincuente donde nadie pone orden, porque eso es lo que se reclama, yo también puedo poner orden a través de la autotutela. Y no me importa lo que le pase en términos de sus derechos humanos. Ojo, porque también la gente no entiende el término de derecho humano. Es que eso es otro punto que es muy grave. Que esto, no sé qué pasa, que no se enseña, no se dice. Yo me he pillado con colegas míos, abogados, que tampoco entienden la diferencia entre lo que es humanitarismo, por ejemplo, y derecho humano. Pero, ¿sabes? Perdona, Roberto, hay quienes tienen cargo de responsabilidad pública que conocen la diferencia, pero la evitan por razones electorales, y eso es más grave. Por supuesto. Saben que los derechos humanos son delitos cometidos por agentes del Estado en contra de ciudadanos, y que no es lo mismo que un delito de otra persona. Y eso lo saben y lo aplican mal. El sujeto pasivo de los derechos humanos es el ciudadano. El Estado es el sujeto activo que puede vulnerarlo. Y si tú no eres funcionario del Estado, no violas los derechos humanos, claro. Pues. Cometes delito, es una cosa distinta. Entonces, que es lo que pasó ahora. Claro, exactamente, son delitos. Y la gente tiene una confusión con esto.
pero es una confusión interesada por grupos y transversalmente Y- que juegan con esto para ganar simpatía. Po. Tú Aldo Casinelli. Tú mencionabas algo que a mí me parece relevante. A ver, nos metemos en los medios de comunicación, esto de los periodistas ciudadanos, estas cosas hoy día andas con el celular y Las por lo noticias. tanto, claro, Horrible. esta cosa me parece desvirtuar lo que es la noticia, lo que es la información, que son cosas, tú eres experto en la materia, pero me da la impresión que son cosas distintas. El impacto. O sea, la lógica de cuál es la imagen más impactante para causar en las redes sociales, porque hoy día ya ni siquiera lo veo yo en el canal, en el horario, en la televisión, sino que lo que me importa es cómo puedo viralizar eso en las redes sociales. Ni siquiera es si el noticiero tiene audiencia o no, es cuántas veces lo voy a ver en las redes. Y por lo tanto son espacios muy pequeñitos donde el contexto está absolutamente aislado. No sabemos qué es lo que pasó realmente. Eso por una parte me parece muy complejo para quienes tienen que estar informando realmente lo que pasa en el país. El tema de las comunicaciones, el periodismo, yo creo que ahí tiene un espacio de crecimiento muy importante. Pero en términos sociales, creo que hay otro elemento que nos está faltando y nos está quedando chico o nos está quedando grande, depende cómo lo quieran ver ustedes, pero que es el concepto de cohesión social. O sea, una sociedad que tiene estos niveles de violencia, en términos generales, ya no importa la estratificación socioeconómica, sino porque lo único que se modifica es la forma de ejercer la violencia, en los sectores altos, medios o bajos, la forma solamente de ejercerla, da muestra de una fragmentación social enorme, de una desconfianza en términos del otro y por lo tanto del uso de la violencia como mecanismo para aislarme o para protegerme de una agresión o de una eventual agresión del otro. O sea, lo vemos en el tráfico, lo vemos en el metro, lo vemos en acciones como esta. Y eso es una falta de cohesión. Ahora, una sociedad que no tiene niveles de cohesión mínimo es una sociedad que, fragmentada como tal, tiene muy poco espacio para crecer o para constituirse como tal. ¿Y qué nos pasó, Roberto, Aldo? ¿Por qué tenemos esta sociedad que por un lado es tan raro? Eso, bueno, los elementos de los estudios y las encuestas te dicen cosas, digamos, pero esto de que la gente se siente feliz con su vida, que cree que el otro no es feliz, que el país está destrozado, que las expectativas son cada vez más a la baja, pero él está muy contento, que quiere salvarse por sí mismo, que está indignado con las instituciones, pero quiere que las instituciones le resuelvan sus problemas. ¿Qué sociedad tenemos? Y que hace estas cosas, ¿no? Que naturaliza la violencia, como tú le apuntas también, que de alguna manera legitima más sangre y por lo tanto nos aleja cada vez más, si seguimos la lógica teórica que tú planteas al comienzo, nos aleja de ser una sociedad más civilizada y más desarrollada, por lo tanto. Bueno. A mí me confunde mucho la sociedad que estamos construyendo entre todos, finalmente. Aldo, por su profesión, sabe un poco más de cómo Roberto se maneja la Santa encuesta Cruz. con respecto al ítem felicidad. Porque es un ítem raro, porque yo siento que el nivel de felicidad la gente lo mide por el éxito. Y aparentar que yo no tengo éxito es triste para el resto. Entonces yo prefiero decir que estoy feliz, porque el que está feliz es el que tiene éxito. Y aunque me vaya mal, más o menos, o el país haya decaído económicamente, haya decaído socialmente, como sea, cosa que también puede ser discutible, yo si digo que estoy disconforme con mi vida, significa que soy poco exitoso. Entonces, cuando el éxito tiene mayor relevancia que el éxito personal, individual, tiene mayor relevancia que lo colectivo, que unas calles limpias, que no me empujen en el metro, yo sigo siendo feliz porque soy exitoso. Y Da lo éxito mismo es el resto, plata, ¿no? porque soy egoísta. Éxito es plata. Yo creo que hay algo de eso ahí, porque hoy día incluso hay gente que se endeuda para aparentar, y uno tiene ejemplos cercanos en su círculo, y que no tiene tanto, y que sufre internamente por pagar esas deudas, pero ¿qué va a hacer? Mira, quería tener este vehículo, y estoy hablando de gente de clase media, no estoy hablando de que se compre un Porsche, no estoy hablando de ni siquiera auto del año, pero ese tipo de cosas es como una apariencia, digamos, que está muy intimidada en el modelo individualista que ha estado plantado en el país durante muchos años. Entonces, si bien existen políticas públicas que tienden a generar mayor diálogo, a que en los colegios se haya repuesto por fin educación cívica y ese tipo de cosas,
para que logremos cambiar tuercas que vienen ya décadas afirmándose, es muy difícil. Aldo Casinelli. Me interesa tu opinión, como tú analizas encuestas y sabes por qué esta pregunta y lo otro. Sí. Cuando uno habla de felicidad, lo que realmente uno está midiendo es lo que se denomina bienestar subjetivo, que es una medición que ya se viene haciendo hace un tiempo, y se vienen haciendo y vienen mostrando distintas subcriterios. Eso es lo que en realidad, para facilitar, la gente le ha denominado el índice de felicidad. Incluso hay una bebida que saca un índice de felicidad a nivel mundial. Claro. Pero en realidad, en estricto rigor, lo que uno mide es bienestar subjetivo. Y eso es sumamente interesante porque, de nuevo, si seguimos en esta lógica de que nosotros queremos tener una sociedad más civilizada o más desarrollada, nos queremos comparar con sociedades de ese nivel, los indicadores de violencia o de confianza interpersonal o de confianza institucional son fundamentales. Y si algo no tenemos en este país es precisamente la confianza interpersonal y la confianza institucional. Entonces ahí se nos produce una contradicción. Quiero tomar otro elemento porque la medición del éxito, uno que es más viejo, ¿se acuerdan de los celulares de pago? Los celulares de ¿Celular de pago. palo? ¿Cómo no? Llenar el carrito del supermercado. Canciones. Eso es lo más remoto que ves tú. Yo me acuerdo de cosas mucho más antiguas. No, pero es que tiene que ver con esto. Celular de palo. La gente que iba tecnología. con los vidrios del auto arriba para simular que tenían aire acondicionado y se morían de calor. Entonces, son cosas llamativas, pero que tienen que ver con esta situación. Vuelvo al bienestar subjetivo, que es el elemento que nos permite compararnos con otras sociedades. Y el fundamental en esta lógica es, yo hablaba de la cohesión social, que tiene que ver con la confianza. Chile es uno de los países que tiene los más altos niveles de desconfianza interpersonales. Preguntas tan básicas, a propósito del niño: si usted es capaz de dejar a su hijo con el vecino. Por ningún motivo te van a decir todo. O sea, esa pregunta, que es una pregunta que se hace en distintos países, si usted le entregaría la llave a su vecino para que lo cuide de su casa. O sea, hoy día da miedo hasta pasar el plata para el taxi. ¿Con qué taxista se va a ir? Cosas que son de eso. Entonces, ahí es donde yo vuelvo al concepto de cohesión social. Porque la cohesión social, la confianza interpersonal, la confianza en las instituciones, que son las instituciones no son más que una agregación de intereses los cuales nosotros le entregamos a otro, a este otro entelequia que se denomina institución, algo de nuestra responsabilidad. Eso es el Estado también, en la agregación de intereses. Por eso que cuando hablamos de esta situación, algo nos está pasando respecto de lo que le corresponde hacer el Estado. Entonces, esta lógica de que el Estado lo puede hacer todo, o el Estado no puede hacer nada, no puede tener injerencia, o tiene que tener injerencia, yo creo que tenemos que empezar a repensar el rol del Estado. Y aquí no me quiero meter en un asunto de si el Estado es más grande, más chico, tiene que abarcar o no tiene que abarcar. Sino que el rol. Pero tiene que tener un rol. El Estado... Te quiero proponer una cosa, Aldo, que hagamos una pausa, que me la están pidiendo, y volvemos y hablamos un poquito del rol del Estado y la proyección de eso, ya para meternos un poquito en el tráfago político, hablar que es política, o sea, en la pelea presidencial, que es de lo único que se habla en la política chilena. Tomaremos agua mientras. Tomemos agua mientras. Hagamos una pausa en Política en Vivo y ya volvemos. Estamos de vuelta en Política en Vivo, conversando con Roberto Santa Cruz, abogado, investigador del Instituto Igualdad, y con Aldo Casinelli, director del Instituto Libertad. Nos habíamos quedado, Roberto, Aldo, en un momento en que tú señalabas, a propósito, habíamos partido conversando, ¿se acuerdan del caso brutal del niño de Temuco? Y habíamos llegado a este concepto de felicidad, al rol del Estado, y finalmente estábamos ahí, ¿en qué sociedad tenemos y qué rol juega el Estado en esa sociedad? ¿Qué rol debería tener? Y estabas tú con la palabra, Aldo, te la devuelvo y después, Roberto, seguimos. Sí, lo que planteo es que independiente, y por eso no quiero entrar en la discusión del tamaño del Estado, ni de la injerencia que tenga el Estado, de lo público. Aldo Casinelli habla. No quiero meterme en esa lógica, sino que, o sea, nos vamos a tener que meter en esa lógica sí o sí. Obvio. Pero lo que quiero... No es solo de fondo, es la funcionalidad para el fin. Exactamente. O sea, en algún minuto nos tenemos que sentar y decir, ¿sabe qué? Nosotros como sociedad tenemos una agregación de intereses, y esa agregación de intereses se transfiere
a instituciones. Y la institución fundamental en un país es el Estado. Y ese Estado tiene ciertos roles que cumplir. Y por lo tanto, esa discusión creo que la hemos banalizado, tal cual hemos banalizado la violencia, que nos lleva a partir de este programa con el asesinato brutal de un chico, de un niño de 13 años que debería estar en el colegio. Y le hemos banalizado al punto que hoy día la discusión del Estado se asocia a corrupción, se asocia a mal uso de fondos, se asocia a funcionarios que lo único que hacen es estar sentados en un lugar tramitando papeles. Y eso no es la verdad, eso no es así. Y nosotros necesitamos estas instituciones y este entramado institucional que tiene que ver con cosas públicas, pero también con cosas privadas, tiene que tener un marco. Y ese marco está dado por esta organización a la cual nosotros le delegamos parte, y ahí entramos en la discusión, ¿cuánto le delegamos? Pero que es necesaria, es necesaria. Y por lo tanto creo que es una discusión que en algún minuto, como sociedad, para evitar esta descomposición que eventualmente estamos mirando, para evitar esta desconfianza entre nosotros como personas y para evitar esta desintegración o esta falta de cohesión social, ¿para qué decir en la construcción de capital social que nos permita avanzar en términos de desarrollo? Nos vamos a tener que sentar de verdad y sin estigma, sin supuesto o sin prejuicios respecto de lo que queremos construir. Roberto Santana. Escuchando atentamente lo que dice Aldo, yo creo que tiene un elemento más. El Estado chileno tiene un constructo histórico un poco falso. No completamente, pero un poco falso sí. Nos pasa con el tema de migraciones que tenemos esa mentalidad de que nosotros somos blancos, cristianos y mestizos lo más. Entonces, todo lo que es foráneo es algo que viene a amenazar nuestro status quo, nuestra tranquilidad, nuestra vida. Luego vemos que la violencia está afuera, no está adentro, no está en nuestras casas, cosa que también es falsa. Tenemos alto índice de violencia intrafamiliar. Creemos que el delincuente es el que vive en la población de al lado, no en la nuestra. Creemos, o sea... Y que vive en población. Claro. Y yo además, yo trabajé en algún momento en una municipalidad, no quiero que nadie se entere, si no se lo van a decir, pero trabajé en una municipalidad que tenía un estándar de riqueza un poquito mayor que la municipalidad del lado, y cuando uno hablaba con los vecinos, porque trabajaba en temas vecinales, le decía, no, si los de la comuna del lado son los que vienen a robar para acá. Te lo dicen señora. Sí, claro. Y uno que le da vuelta, que ha tratado de estudiar las cosas, piensa, ¿cuál es la construcción histórica de esto? Hemos generado próceres en nuestra historia que no son tan próceres. Hemos generado que somos un país honesto y hemos dado cuenta que no somos tan honestos. Entonces, el constructo histórico del Estado chileno a ratos parece falaz. Ahora, la pega no es hacer historia con esto, sino que también que estas herramientas históricas nos sirvan para ir hacia adelante. Y en eso hay que mantener reformas legislativas que tengan que ver no solamente con reprimir no solamente en aumentar sanciones o reprimir a aquel que es deshonesto. Voy a hablar de deshonesto en términos amplios, no solamente el que se roba un celular en la micro, sino que aquel que ocupa operaciones de mercado para evadir impuestos, como caso que ocurrió con algunas FP que se han fusionado, etcétera. No solamente limitarlo en eso, sino que también invertir en educación, con profesores honestos, con instituciones honestas, que permitan que los chicos nuevos tengan algún concepto de que yo no puedo quedarme con lo que es ajeno y tengo que respetar al otro. Y tengo que cuidar al otro porque el otro también me va a cuidar a mí. Entonces, y eso es más difícil aún. Porque eso también lo genero yo en la familia. Si yo a mi hijo le enseño, oye, tú no compartas esto porque a mí me costó mucho. Es distinto que yo le digo, oye, pero si el del lado no tiene colación, convídale de tu plátano, es diferente. Y esas cosas las hace la familia, tiene que ser el colegio, el barrio está desapareciendo en muchas partes del país, el barrio como lo entiende uno, donde yo si tengo un problema, porque no sé, se me acabó el azúcar, voy a ir con algo súper antiguo. Desaparece lo colectivo, ¿no? Nadie golpea la puerta del lado, tal vez ya hoy día, es muy difícil. No, para nada. Me salí un poco de tu tema tan estructural, pero yo creo que es un elemento importante. Pero Roberto, ¿sabes qué? Es que parecen cosas muy simples quizás, pero son las bases, po. O sea, ¿por qué tenemos este nivel enorme de desconfianza? Porque no nos hablamos. No tenemos idea quién vive al lado, ¿ya? Y el concepto de barrio... Enseñar a saludar es algo que hoy día cuesta.
Pero fíjate lo que tú decías, dejaría al niño en la casa. Cuando yo era niño, jugabas en la calle y nadie sabía dónde estabas. Tú salías, volvía del colegio, salía a las 4 de la tarde a la calle o a las 5 y volvía a las 9 de la noche. Y no había celulares, no, ni remotamente, ni de palo, ni de piedra. Y en tu casa nadie sabía dónde estabas hasta que volvías. Y volvía porque te daba hambre, digamos. Y jugabas en la calle, con todos los que andaban en la calle podías entrar a cualquier casa y no pasaba nada. Había pocos televisores, yo veía televisión en la casa al lado, en la de más allá, iba a ver un programa en otro lado. Ese era el mundo. Hoy día tenemos un mundo extremadamente distinto pero esto es fruto de algo, ¿no? Es del individualismo que nos entra, es el modelo de desarrollo que nos lleva a construir una sociedad de esta naturaleza. El Estado tiene que meter elementos correctivos, porque la verdad es que este debate a mí me parece tanto más importante que saber quién va en las encuestas, si el Partido Radical se queda con Guillé o no se queda con Guillé, si están teniéndole miedo, si Lago lo pifiaron en un partido y lo aplaudieron en el otro, si Piñera va a ser o no va a ser finalmente candidato, con la carta de Yurasek que lo amenaza claramente ayer, etcétera. A mí me parece que estamos tan lejos de las discusiones, y eso se refleja en lo que tú decías, y tú también recordabas, Roberto, al comienzo, el 35% que vota, y que vota mayoritaria. Para lograr ese 35% necesitamos las comunas rurales, donde todavía lo antiguo queda, porque en las grandes urbes vota menos del 25%. Alto. Alto Casinelli. Lo que estás planteando tiene que ver, y la diferencia que hace es la coyuntura versus la permanencia. Así es. Es cuando uno dice lo que nos estamos jugando es un futuro gobierno en una elección y por lo tanto lo único que hemos hecho en el último tiempo son políticas gubernamentales, políticas de gobierno, que son políticas transitorias. Recordemos que el gobierno es un administrador temporal del Estado y lo que nos falta precisamente es una mirada de más largo plazo, una mirada de sociedad y por eso me pareció relevante incorporar el Estado en esta discusión. Porque el Estado es el organismo que trasciende, las instituciones son las que trascienden a las personas y el Estado como base esencial de organización social, el que nos permite trascender a estos pequeños espacios temporales en los cuales nosotros tenemos la administración de esta gran organización y eso tiene que ver mucho con algunos elementos. O sea, hoy día olvídate de hablar de consenso, hablar de acuerdo en términos políticos, si no los podemos tener en términos políticos, mira intentar hacer acuerdos políticos sociales. O sea, es mal visto. Hoy día, hablar de acuerdo hoy día no, lo que pasa es que tú estás transando tus principios. Oye, perdón, si los míos, respecto de los de Roberto, respecto de los de Felipe, pueden ser intereses completamente distintos, pero en algún minuto tienen coincidencia. Porque sabes que en algún minuto va a pasar algo en los cuales nosotros tres nos vamos a ver afectados. O en algún minuto nosotros vamos a tener que ayudar o yo voy a requerir la ayuda de ustedes. Y esos espacios son los que nosotros tenemos que reconstruir. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces cuando tú planteas dónde se nos complicó la vida, ¿dónde se nos jodió el Perú? Como sí, decía. Y hoy día viene un libro de Claudio Fuentes que se va a llamar ¿Cuándo se jodió la democracia?, que también me parece interesante ir mirando. Escarbar en estos elementos desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva práctica. El caso a caso también nos ayuda a entender qué es lo que nos está pasando, pero no nos perdamos tampoco. No nos perdamos porque estas son dinámicas de mucho más largo plazo, cuando hablamos en términos sociales. Y como son dinámicas de largo plazo, también en algún minuto tenemos que empezar a reconstruir el tejido social, el tejido del barrio, el tejido de la comunidad, el colectivo que tú planteabas. Esa lógica nos va afectando. Hoy día mucha gente tiene acceso a lugares que antes eran prohibidos, producto precisamente de la movilidad social que ha tenido este país. Entonces, para tomar el tema de los migrantes, no solamente tenemos migrantes que vienen desde afuera, la movilidad social también hace que personas de ciertas comunas se movilicen y lleguen a otras comunas. Y de repente esa gente de otras comunas dice, uy, está llegando gente que antes no veíamos por acá, ¿no? Y arrancan.
Se van más para la cordillera. Ya no es lo que era antes. Hay ¿no? un humorista que hacía muy bien, explicaba muy bien eso. Ya no es lo que era antes. Y lugares de vacaciones que ya no son exclusivos. Santiago crece al oriente porque los sectores con mayor poder adquisitivo van arrancando hacia el oriente de la invasión de los otros. Eso siempre ha sido. Sí, o sea, sí, no es que sí. sea de ahora, No, siempre no, ha sido. de Lo que pasa siempre, es que, de siempre. Lo que pasa es que de repente esto se torna más brutal que en otros periodos. Yo le digo a algunas personas que a mí me llama la atención que la gente que vive en gueto es la gente más acomodada. Sí. Porque gueto es un espacio Cerrado. delimitado, cerrado, donde no hay posibilidad de ingresar por parte de otro. Entonces, los guetos están escondidos. Entonces, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Y la pregunta es, ¿a qué le tienen miedo, Roberto? ¿Qué crees? ¿A qué le tiene miedo el que se meta al gueto? Al otro, al que le puede robar, al que le puede quitar, al que le puede afectar su tranquilidad. Al que desconoce. Al que desconoce profundamente. Porque a lo mejor no le puede robar. Yo no recibo a ver, no yo, pero el ejemplo que quiero manifestar es el siguiente. Yo no tengo temor al inmigrante español que viene con su grado de arquitectura y su máster a ayudar a una inmobiliaria. ¿Para qué decir un sueco? Claro. Yo le estoy temiendo al que es más morenito, al que es afrodescendiente, a ese que viene con costumbres que yo no conozco. A ese. Lleno mi casa de rejas porque este es mi retoño. O sea, ¿qué más sagrado que mi propiedad? Aquí soy inviolable. Tiene que ver un poco con eso. Tú acabas de mencionar una palabra terrible, propiedad. El derecho de propiedad. A ver, esto es una... Se me viene a la cabeza nomás, porque el derecho de propiedad lo hemos puesto tan al centro, tengo yo esa impresión de pronto. Esto no significa que no debe haber derecho de propiedad, sin duda que sí. Y tú dices, bueno, tu casa tiene que ser tu casa, sí, claro, hay cosas. Pero hemos puesto tan al centro del derecho de propiedad como la madre de todos los derechos, que yo de pronto tengo la sensación de que por ahí se nos empieza a pervertir un poquitito el proceso. De que vale más, bueno, en Chile es más caro en términos penales atentar contra la propiedad que atentar contra la vida. Claro, yo ahí creo que cuando se habla de propiedad, casi siempre se ve a la propiedad como el bien físico. Y la propiedad va mucho más allá de eso, porque la propiedad tiene muchos elementos que están más allá de esta situación. Pero sin salir de esto, en la lógica del otro, del migrante que estaba hablando, que me parece interesante, porque Chile hoy día es un país que al estar abierto está recibiendo mucha gente. Y este desconocimiento que ha sido histórico, porque nosotros siempre estuvimos cerrados y nuestra historia se nos dijo que éramos prácticamente una isla, que estábamos lejos, que estábamos en el fin del mundo, protegidos por un los desierto, mejores. protegidos por un desierto, protegidos por una cordillera, Con la canción más linda del mundo. por un océano, o sea, el espacio más... Y hoy día nos estamos viendo invadidos. Y invadidos por gente que además no son los que históricamente nos han invadido. Claro. Entonces, es más complicada la situación. Y tenemos muy pocos migrantes. O sea, perdón, yo estoy estudiando, formo parte de un comité que está estudiando algo que tiene que ver con las pensiones. O sea, perdona, la tasa de natalidad que tenemos hoy día, el crecimiento vegetativo de este país es 1.86, 89, dependiendo de la forma y la tasa de reemplazo es 10.2 para partir. Tenemos un problema. O sea, nosotros deberíamos estar felices de que llegue gente. Obvio. De que llegue gente. Nosotros, y aquí lo que pasa es que la delincuencia, la delincuencia no tiene que ver con la migración. Nada. La delincuencia, y todos los indicadores te dicen que van por otro lado, la delincuencia, los niveles de migración. Una persona que migra, que se va de su casa, de su espacio, por muy violentado que sea, es porque quiere hacer otra cosa, quiere hacer algo distinto. Por eso hay migración internacional, dentro de intranacional, y hay migración internacional. Pero los que hace 3, 4 años atrás estaban en la zona central, que vivían de la agricultura, se fueron a las zonas mineras porque habían mejores condiciones. Hoy día no hay zona minera y se están devolviendo a las zonas agrícolas porque están en las mejores condiciones. En países donde hoy día está complicada la vida, vienen a Chile porque lo están viendo como un espacio de oportunidades y no vienen a buscar problemas, vienen precisamente a buscar oportunidades. Y a ofrecer
ofrecer más de lo que se llevan. Un detalle cuando uno ve las entrevistas que le a la Roberto ciudadanía común y Santa Cruz corriente, a habla. la gente, muy pequeño para Por complementar favor. lo que dice Aldo, que a mí me sorprende mucho cómo, así como yo decía delante que el tema de los derechos humanos es confundido con otras cosas, acá también hay confusión, porque la gente la entrevistaban, y ¿usted qué opina de la idea de entrevistero? No, pues que si ellos cometen delito, porque la pregunta era inducida, más la que hacía el periodista, ¿usted qué opina con los inmigrantes que están cometiendo delitos? No, es que ellos deberían pasar lo mismo que los chilenos, que también los metan presos. Entonces la gente cree que el migrante está en un nivel superior de derecho donde si comete un delito no va a ser sancionado, o sea, es el nivel de locura. No sé por Porque qué. metieron esta tontera de que el migrante que comete delito hay que echarlo. ¿Y el proceso? Pero que además es peor. Porque mira la locura que se nos produce. Pues si yo a alguien que comete un delito lo echo y no hay proceso, no hay sanción, el tipo Vuelve, puede pues. volver o puede Que ir yo lo a dejo en la cometer- cordillera, o- ¿qué hago? ir a Lo cometer un tira en delito, alguna parte. ir a cometer un delito a otro lado. Entonces, Sí, es que se han además instalado cosas falsas. el Bueno, presidente de la Corte Suprema sale a decir, no se puede, o sea, es contrario, nuestra Constitución nos obliga a someter a proceso a alguien y Claro, condenarlo. que es lo lógico, por eso que por si favor. tú estás viviendo, y de nuevo te fijas que son las normas sociales que construimos, que nos damos, pero que alguien las tiene que hacer cumplir, y ese alguien que las tiene que hacer cumplir es el Estado. Son Ujú, las instituciones que se derivan del Estimado Estado. amigo, nos quedan 4 minutos, 5 minutos. ¿Tienen algún interés de dedicarlos a la a la entretención presidencialista? ¿Quieren o no? Hay algunos datos que no dejan de ser relevantes. Por ejemplo, a mí hay 2 cosas que yo les propongo que la comentemos un poquitito, que son entretenidas. Una es la carta de Jurasek, donde mi lectura le dice a Piñera, si sigue, yo voy a decir cosas que sé. Y la otra es la advertencia que le hace Velasco, el otro, el Velasco, Ernesto Velasco del Partido Radical a Guillé, diciendo no veo viable la candidatura de Guillé sin el Partido Radical, viendo como que se le escapa. Ya entramos como a amarrar los pingos. ¿Cómo se analiza esto? A mí la carta de Jurasek me pareció además extraordinariamente bien concebida desde el punto de vista de la maldad de Jurasek respecto de Piñera. Claro. Aldo, Roberto, dale, Aldo. Bueno, Aldo ahí Casinelli. tú tienes en ciertos sectores donde lo que se disputa no es la cosa pública, sino que es la relación entre privados. Porque lo que está ahí en esa carta... son cuentas antiguas. Exactamente. Y eso me parece que no es correcto cuando lo que se está disputando, o uno de quienes están ahí, está disputando un espacio público. Y creo que confundir ambos espacios no corresponde. No corresponde. Y respecto de lo de Guillet y de otros, no solamente él, concebir que el espacio esencialmente político se hace sin partidos políticos, sin instituciones de política, me parece que es una aberración. La democracia requiere ciertos elementos. Hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pero tú no puedes hoy día no hacerla con los partidos políticos. Que hay que mejorarlo, que están en problemas, ok, pero no hay otra forma y por lo tanto no es saltarse la institucionalidad para mejorar. Es muy parecido, para terminar, con lo que partimos hablando, que la violencia o ejercer la violencia saltándose las instituciones. Resolver el problema de la democracia, saltándose los partidos políticos, saltándose el sistema político, me parece que es muy complicado, de nuevo pensando en el largo plazo. Te puede solucionar un problema coyuntural, pero no te va a resolver el problema de largo plazo. Roberto voy a Santa Cruz. partir invirtiendo el orden para recoger la idea y no se pierda. Es muy peligroso que se intente separar los partidos políticos de la actividad política. Independiente que los partidos hoy día están desprestigiados, que hay personajes que individualmente cometen errores y hasta delitos, creo que aquellos que están llamados a cambiar la sociedad son aquellos que militan en los partidos políticos, porque los movimientos ciudadanos se dedican a cosas muy exclusivas y puntuales de los problemas de la sociedad. La mirada global la tiene aquel que se dedica a la política en serio, y eso no se puede separar mucho. Y es peligroso cuando aparecen estos candidatos que generalmente al principio de sus campañas se separan de los partidos políticos, pero es que si llegan a ser gobierno tienen que requerir de aquellos, particularmente por el poder legislativo, particularmente porque tienen que tener cuadros que sean eficientes en la administración del Estado. Y es muy peligroso porque esto lo hemos visto en otros países, no voy a mencionar ninguno, pero la gente que está escuchando sabe a cuáles me refiero, genera un tipo de gobierno terrible. Y eso al final afecta a la ciudadanía en su globalidad.
Con respecto a la carta de Jurasek, bueno, yo lo encontré muy entretenido porque al final le está diciendo, viejito, yo te sé tanto, así que tenga cuidado. Y además, los que leemos esa carta somos muy poquitos, pero somos aquellos que estamos viendo, entonces te va a bajar 3 puntos más, le va a dar miedo, se va a arrepentir, puede ser eventualmente aparecer su hijo, su familia office puede ser perjudicada en esto, lo va a bancar con Examar todavía está vigente, pueden aparecer otras cosas, entonces le está diciendo, te puedo destruir antes que llegue a la curva o retírate antes, no lo sé. Entonces es sabroso. El problema es que ya parece que no hubieran candidato en este país, ese es el otro tema. Una política tóxica. Es tóxico, ¿no? Ahora, yo concuerdo con ustedes dos, ciertamente, en que no hay democracia sin partido. Pero yo creo que nadie ha hecho más por el desprestigio de los partidos que quienes hoy día lo administran. Por eso que se requiere esa reconstrucción. Sí. Pero no puedes pretender que quitándolos del lado, sacándolos del camino, vas a tener una mejora. Es precisamente mejorando aquellas instituciones que lo tienen que hacer. Tú tienes esa cuenta en la mano. ¿Cuándo termina el refichaje o es el refichaje de los partidos? En abril termina, ¿no? En abril. Sí, y requiere, mira, lo del refichaje es sumamente interesante porque lo que va a hacer es sincerar algo, que aquí no es relevante el número de cuántos militantes, porque de repente se fue inflando de manera significativa, porque los partidos son representantes, o sea, actúan como representantes de la gente. Yo no necesito tener un partido de 1 millón de personas para ser relevante. Hay que quitarse de la cabeza eso. Hay que tener, tú representas ideas. Pero tienes que tener un número relativamente razonable. Es que eso es lo que te da y hay partidos con el Partido Popular Democrático que le está costando conseguir el mínimo legal. Claro, en la UDI votaron 6.000 personas. Pero es que sincera esta situación. No, a mí me parece fantástico que se sincere. Porque nosotros teníamos elecciones de algunos partidos que nos tenemos que ir, que decían muchos militantes, no, y de repente esto los va a obligar, es que le vais poniendo ceros, po. Votaron 1.200, le ponías un cero más, decís que votaron 12.000 y repartes proporcionalmente a los candidatos. Eso se hizo durante mucho rato. Por eso te digo, y eso es parte de las malas prácticas que tenía. Por eso, sincera las cosas como corresponden. Y sea un partido que representa, tiene adherentes. Si el militante hoy día no ¿por qué con todos los sistemas que tenemos hoy día pretender que los partidos son igual que 3 décadas atrás? Éramos 3 décadas atrás, estábamos ahí manejando, arriba de los partidos. Nos tenemos que ir, querido Roberto Santa Cruz, gracias. 1.000.000 de gracias, como siempre, un gusto. Aldo Casinelli, un agrado. Muchas gracias. De compartir este programa con ustedes. Nos reencontramos el lunes, pues. Este programa, como le digo, termina ahora en la radio, pero está en el streaming y en el Radio TV, en nuestro diario electrónico. Muchas gracias. Va a estar ahí toda la semana, si lo quiere ver. Muchas gracias. Muy buenas tardes.